Senador, durante tu última semana, Paz Ciudadana dio a conocer unas cifras relacionadas con el índice de victimización. Iquique figura de las más altas, con un 52,2%. A su juicio, ¿de dónde se origina este porcentaje? ¿De dónde arranca este problema? Bueno, efectivamente, en el índice de victimización regional, Iquique aparece como la ciudad con los índices más altos de todo el país, con un 52,4%. Y la verdad es que yo creo que se necesita, a partir de esta cifra, un análisis mucho más profundo, porque cifras en el caso de Iquique, que superan el 45%, se vienen desarrollando desde hace 11 años, en que tuvimos índices del 45 punto y tanto en el año 2003. Y por lo tanto, yo parto de una primera hipótesis, que aquí el sistema tradicional de abordar el tema de seguridad ciudadana, no solo en Iquique, sino que también en el resto de las regiones del país, se agotó definitivamente. No es un tema de más policía ni menos policía, sino un tema más estructural. Es un tema estructural porque en el intertanto que hemos tenido plan cuadrante, hemos tenido aumento de dotación policial, tanto en investigaciones como en carabineros, ha estado la reforma procesal penal de por medio, el plan frontera, es decir, hay un conjunto de políticas que, a pesar de haberse implementado íntegramente, no han dado resultados, sino que los índices, lejos de bajar, continúan subiendo. Y en función de ello, ¿qué se puede hacer? Porque, está bien el diagnóstico, pero ¿qué hay que hacer para efectivamente adoptar políticas que sean efectivas, eficientes, para resolver este tema? Bueno, yo creo que surgió un primer gran problema, que el tema de seguridad ciudadana se tendió a simplificar en su análisis. Vimos, por ejemplo, el slogan como la puerta giratoria, fue utilizado en campañas políticas, en circunstancias que el tema de seguridad ciudadana es un tema que es extremadamente complejo y que tiene muchas aristas. Y por lo tanto, a mi juicio, el primer paso que hay que dar es abordar el tema de seguridad ciudadana en todas y cada una de sus aristas. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, que tú no puedes tener una política única a nivel nacional porque ciertos territorios tienen complejidades especiales. Por ejemplo, en el caso del norte, concretamente en Iquique, de las dos cifras más altas están en Iquique y están en Antofagasta. Bueno, uno podría decir, bueno, ¿qué pasa en Iquique y en Antofagasta? ¿Qué tienen como elementos comunes? Tienen un primer elemento común, que son los altos ingresos producto especialmente de la minería. Exactamente. Tienen un segundo elemento que no tiene el resto de las regiones del país, que es el tema migratorio, en que un alto porcentaje de las personas que están privadas de libertad, que están en las cárceles, son extranjeros. Ahí tenemos un segundo elemento. Entonces, tenemos un tercer elemento en común, que es que hoy día la producción de droga se trasladó hacia Perú y Bolivia, que son los productores más grandes del mundo, y por lo tanto tenemos un problema, una vinculación droga-delito muy fuerte por nuestra cercanía a esos dos países, en que hay cientos de pasos no habilitados y por lo tanto una frontera completamente vulnerable. Bueno, eso hace, por ejemplo, que en estas dos regiones del norte tengamos que tener necesariamente una estrategia distinta. Pero también hay ciertos elementos comunes que hay que abordar. Si uno no solamente se queda con estos índices, sino que para mí otro índice tan importante es el índice de reincidencia, que en Chile supera el 50%. Es decir, más de la mitad de las personas que cumplen condena al final terminan volviendo al delito. Entonces, como esquema central, creo que no solamente hay que tener una mirada represiva en materia del delito, sino que necesariamente tenemos que ir a un elemento dado los altos índices de reincidencia, de rehabilitación y reinserción social, y especialmente vinculado con el tema de la droga, porque hay una relación directa entre droga y delito. Más del 70% de quienes cometen delitos se ha detectado, se han hecho los test de droga y ha dado positivo tanto en pasta base como en cocaína. Entonces ahí no necesariamente la respuesta es la cárcel, sino que la respuesta tiene que ser la rehabilitación
y la reinserción social para romper el círculo del delito. ¿Y qué habría que hacer para que efectivamente esos programas o políticas de rehabilitación se hagan efectivas y sean eficientes? Por ejemplo, una medida que se ha demostrado tremendamente eficaz en el mundo y que desgraciadamente en Chile se ha aplicado de manera piloto son los tribunales de tratamiento de droga. Que en términos simples, ¿qué significa eso? Significa que cuando una persona comete un delito, se coloca a disposición del juez y esa persona además tiene problemas con droga, el juez le da la opción, la siguiente opción, le dice, o seguimos el proceso o usted se va a rehabilitar. Y si usted se rehabilita, es como si nunca hubiese existido el proceso. Es decir, hay un incentivo para que la persona se rehabilite. De acuerdo a las informaciones que ha entregado el gobierno, espero que sea así, que se concrete, esto que hoy día es un plan piloto debería transformarse en una política pública. Después hay que hacer una modificación urgente de la ley de responsabilidad penal adolescente. Entre ellos, por ejemplo, toda la reestructuración que tiene que sufrir el Sename. El Sename hoy día no está capacitado para rehabilitar o reinsertar, especialmente respecto a aquellos adolescentes que están privados de libertad, que están internados. Ahí hay una segunda medida muy concreta. En segundo lugar, hoy día, por ejemplo, respecto a la población adulta, Gendarmería tiene que tener una profunda reestructuración, porque la expertise de Gendarmería hoy día es la seguridad carcelaria, pero Gendarmería nunca ha tenido una expertise en lo que es rehabilitación y reinserción social. Entonces ahí concretamente lo que hay que hacer es crear un servicio distinto, un servicio público distinto, en que en Gendarmería solo quede con las funciones de seguridad en las cárceles y un servicio de rehabilitación y reinserción social que sea completamente independiente. Yo diría que son en torno a esas medidas en donde hay que provocar un punto, pero en el tema particular de nuestra región, creo que es fundamental que se reúnan todas las autoridades que están vinculadas con este tema y a partir de eso elaborar una estrategia respecto a las particularidades que tiene nuestra región y que yo he mencionado algunas, porque no puede ser una estrategia única sin considerar los aspectos locales, las diferenciaciones más globales. Pero acá también, dentro de lo propio local, hay lugares en donde está concentrado el tema del delito que también tiene particularidades especiales en ciertos sectores comerciales, hay determinadas horas, en fin, hay lugares. Entonces yo creo que el punto de inflexión genéricamente son dos: reconocer que tienen que haber estrategias locales, no pueden haber políticas públicas a través del país, y en segundo lugar, no solamente hay que concentrarse en la represión del delito, sino que tan importante como eso, por los altos niveles de reincidencia, hay que abordar los temas de rehabilitación y reinserción social. El hecho que la ley actualmente vigente, la ley antidroga, mucha gente a veces pasa por el hecho de va a la cárcel por el hecho de ser entre la frontera entre microtraficante y consumidor. ¿Qué hay respecto a eso? Bueno, en general nunca van a la cárcel, pero sí el tema se judicializa, que no tiene mucho sentido. Y por eso en esta línea yo presenté una modificación legal, porque el problema que tiene el artículo 4, que es concretamente el de microtráfico, es que se presume que quien porta pequeñas cantidades es microtraficante. Se inicia el proceso y el 70% de las condenas terminaba no por microtráfico, sino que terminaba por consumo. Entonces, ¿qué hice? Que de hecho invité al senador Rosse a participar en esta iniciativa legal, alterar el peso de la prueba y presumir que quien porta pequeñas cantidades es consumidor y es el Ministerio Público el que tendría que demostrar que esa persona es microtraficante. Y respecto de quién es consumidor, obligarlo en definitiva a que desarrolle tratamientos de prevención o rehabilitación, porque respecto al consumidor hay que tener un enfoque de salud y no un enfoque penal.